Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues vamos con el tema 3. El tema 3 es el referente a los lenguajes de primer orden. Vaya a ver cómo algunas de las herramientas que ya conocemos del tema 2 nos van a sonar bastante en este nuevo tema. En esta primera clase, como es una clase introductoria, la finalidad que tiene es simplemente de exponeros aquellos conceptos básicos que vamos a necesitar pues, para poder llevar a cabo la correcta comprensión de todo este tema y posteriormente también del tema 4, que vaya a ver que es prácticamente continuación, bueno, no es prácticamente, es que es continuación de este tema 3. Vale, esta primera clase del tema va a versar sobre la sintaxis del lenguaje. Y antes de comenzar a hacer definiciones y poner ejemplos, quiero justificaros el tema. Y voy a justificarlo de la siguiente manera. Fijaros. A partir de algo que ya algunos conoceréis, como es el silogismo. Seguramente que si habéis estudiado filosofía en algún momento, habréis visto lo que son los silogismos. Los silogismos son razonamientos del siguiente tipo. Imaginaros que nosotros tenemos esta afirmación. Tenemos algunas serpientes son venenosas. Y aquí tenemos el veneno nos puede matar. De estas dos afirmaciones podemos hacer una deducción, que sería esta. Algunas serpientes nos pueden matar. Pues este tipo de deducción lógica se llama silogismo. ¿Qué es lo que ocurre? Si vosotros nos vamos ahora al tema 2 y recordamos de la perspectiva de la lógica proposicional, esta deducción no va a tener cabida en la lógica proposicional, porque en la lógica proposicional, tanto este enunciado como este enunciado no serían más que enunciados simples. Y en la lógica proposicional, ¿cómo se representarían? Pues se representarían como dos fórmulas atómicas. Imaginaros, esto sería P y esto sería Q. Pero no entramos a analizar las posibles partes de esa fórmula. Por tanto, no podríamos deducir esta nueva fórmula a partir de estas dos, desde la perspectiva de la lógica proposicional. Fijaros que aquí, en este tema 3, lo que vamos a hacer es entrar ya a analizar cada una de las partes del enunciado simple. Fijaros, aquí, en este ejemplo, lo que hemos hecho es separar estos enunciados en dos partes. Por una parte, aquí tenemos un sujeto y aquí un predicado. Aquí tenemos un sujeto y aquí un predicado. Y lo que hemos hecho ha sido combinarlos para deducir otro enunciado. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo del tema. ¿Sí? ¿Vale? Lo que pasa es que vamos a hacerlo desde la perspectiva matemática y formal. Pero no perdáis de vista que lo que queremos es, digamos, ir un poco más allá de la lógica proposicional. Y no ya simple quedarnos en la estructura formal de las relaciones que existen entre la fórmula atómica, sino ver cómo se pueden separar los enunciados simples en varias partes, sujeto y predicado, y ver cómo esas partes se pueden combinar para formar nuevos enunciados. Vale. Así, esto es introducción todavía, ¿vale? No voy a seguir, no voy todavía a empezar a hacer definiciones. Simplemente tened en cuenta que los objetos que pueden ser sujetos, aquí pues tendríamos este o esta parte aquí, se llamarán términos. Ya digo, no os preocupéis que ahora vamos a definir todo esto de manera formal. Se llamarán términos. Y por otra parte, aquellos objetos sobre
los que podremos hacer afirmaciones se llamarán predicados. ¿Vale? Tenemos estos conceptos de aquí que ahora voy a definir formalmente. Una cosa importante para terminar ya esta contextualización. Que sepáis que los sujetos, repito, en estos ejemplitos, en este silogismo, pues con estos enunciados se han visto más o menos claros. Pero los sujetos se pueden clasificar en 3 tipos. Lo voy a poner en azul. ¿Cuáles son esos 3 tipos? Pues, en primer lugar, cuando el sujeto sea un objeto totalmente determinado por un identificador propio del conjunto inicial de posibles sujetos. Por ejemplo, en lo que se usa de manera clásica, si nosotros tomamos el enunciado Sócrates es mortal, que esto seguramente con paso suena a todo, ¿vale? El sujeto aquí sería Sócrates, está totalmente determinado por el identificador propio, que es Sócrates, ¿vale? Del conjunto inicial. Imaginaros que el conjunto inicial es el conjunto de posibles sujetos, pues de todos los nombres. Sócrates, Mariano, Rosa, yo qué sé, ¿vale? Fijaros, aquí el sujeto, en este enunciado, está totalmente determinado por identificados propios. O aquí, en este ejemplo, el veneno nos puede matar. El veneno está totalmente determinado. ¿Sí? Por ejemplo. Segundo grupo de sujetos. Esto que os estoy diciendo es importante aunque parezca que no, ¿vale? Porque ahora vais a ver que para cada uno de estos sujetos, ahora cuando hagamos la definición formal del lenguaje de primer orden, pues los vamos a llamar de una forma, ¿vale? En concreto a estos les vamos a llamar símbolos de constante. Para los que voy a poner ahora les vamos a llamar símbolos de variable y para esto los últimos que ponga les vamos a llamar símbolos de función. Pero vamos a seguir, antes de irnos por la rama. Vale. El segundo grupo sería cuando el sujeto sea un objeto genérico no determinado. Por ejemplo, si nosotros cogemos la sentencia, el enunciado, todos los hombres, mejor los hombres, no, queda mal, ¿no? Todos los hombres, las mujeres, todos los seres vivos son mortales, salvo algunas medusas, ¿no? Es broma. Todos los seres vivos son mortales. Fijaros que aquí el sujeto está totalmente determinado. Perdón, está no determinado, ¿vale? Es un objeto genérico no determinado. O en esta expresión de aquí, cuando nosotros hemos dicho algunas serpientes tampoco está determinado. Pues en este caso, cuando veamos ahora la definición formal, a esta clase de sujetos los vamos a llamar símbolos de variables, ¿vale? Los vamos a representar con lo que se conoce como símbolos de variables.
Y en tercer lugar, cuando el sujeto sea un objeto que esté totalmente determinado, pero no propiamente, sino haciendo referencia a otro objeto que se haya identificado, voy a ponerlo, que se haya identificado propiamente. Ejemplo, siguiendo con estas oraciones que estamos poniendo aquí, ¿vale? Imaginaos que nosotros hemos identificado propiamente Sócrates es mortal. Pues ahora podríamos, por ejemplo, decir enunciado, el tío de Sócrates es mortal. En este caso, el sujeto, el tío de Sócrates, es un objeto, fijaros, que está totalmente determinado, porque es el tío de Sócrates. Pero no propiamente, sino que está haciendo referencia a otro objeto que se ha identificado propiamente, como es Sócrates. ¿Vale? Para este tipo de sujetos vamos a utilizar, ahora veréis cuando definamos el lenguaje formal, los símbolos de función. Bien, entonces tenemos estos tres tipos de sujetos. Creo que aquí con estos ejemplos se ve muy claro porque es que son muy ilustrativos. Y simplemente ya, para terminar, antes de comenzar con las definiciones, deciros que para representar los predicados, que los predicados en estos enunciados serán pues las otras partes, no aquí, estos de aquí, o en nuestras oraciones iniciales, pues son venenosas, nos pueden matar, son predicados, pues para identificar, para representar esos predicados usaremos lo que conoceremos como símbolo de predicado o de relación. Es lo mismo, ¿vale? O símbolos de relación. Bueno, pues argumentada la importancia que va a tener este tema y viendo cómo nos va a ayudar a llevar la lógica proposicional a otro nivel, al nivel de un lenguaje de primer orden, pues vamos a empezar con las definiciones formales. Voy primeramente a describir lo que es un lenguaje de primer orden. Definición. Ya con los ejemplos que hemos puesto, yo creo que esto va a quedar, cuando lo veáis, os vais sonando un poco, ¿vale? Si se ve de primera sin estos ejemplitos que he puesto, puede ser difícil, pero ya que más o menos, si tenéis eso en mente, se puede entender más fácil. Fijaros. Un lenguaje de primer orden, que vamos a representar con una L mayúscula, es una cuatropla. Ya sabéis que una cuatropla es básicamente un vector con 4 posiciones, ¿vale? Una cuatropla de conjuntos que vamos a llamar C, V, F y R, que serán los siguientes, fijaros. Los pongo como guiones. A, los elementos
de C se les llama, ya lo hemos nombrado previamente, símbolos de constante. A los elementos de V se les llama símbolos de variable. A los elementos de F, ¿cómo se les llamará? Bueno, pues siguiendo esto, si tenemos los de constante, los de variable, pues se les va a llamar lógicamente de función, ¿no? A los elementos de F se les llama símbolo de función. ¿Y qué es lo que nos faltará? Pues nos van a faltar justamente los símbolos de relación o de predicado. Pues lo que nos falta, los R. A los elementos de R se les llama símbolo de predicado. O ya sabéis, lo hemos dicho aquí arriba también, como es su nombre análogo, que es símbolo de relación. ¿Vale? Es imprescindible, y es imprescindible, pongo en rojo, que este conjunto no sea vacío. Es decir, si no tenemos símbolos de relación o símbolos de predicado, es decir, si no tenemos elementos en el conjunto R, pues no tenemos un lenguaje de primer orden, ¿vale? Entonces es imprescindible que este conjunto no sea vacío. No puede ser vacío. Vale. Fijaros. No he terminado la definición, ¿eh? De momento voy a seguir porque nos faltan otra serie de elementos. Cada elemento de F y R, es decir, cada elemento, cada símbolo de función y cada símbolo de relación, tiene asociado un número natural que se denomina aridad o ariedad. Ahora, esto lo voy a ver mejor con un ejemplo, a lo que me refiero. Es una cosa muy fácil, simplemente, pero ahora lo ejemplifico a continuación. Y además de todo esto, un lenguaje de primer orden incluye dos conjuntos más de símbolos. Lo voy a llamar aquí como y doy. El primero, ya lo conocéis, os tiene que sonar sí o sí, si no me preocupo, es el conjunto, disyunción, conjunción, implicación, sí, solo sí, o equivalencia y negativa, cuyos elementos son, o se llaman, si queréis, que ya os va a sonar, se llaman conectivas. Este ya lo conocéis. Y ahora, este conjunto no lo conocéis, pero os tiene que sonar un poco, ¿vale? Es el conjunto de los cuantificadores, fijaros. El conjunto para todo y existe, son dos elementos, cuyos
elementos se llaman cuantificadores. Perdona, cuantificadores. Lógicamente, ya lo he dicho y os tiene que sonar el cuantificador para todo, ¿vale? Esto se lee para todo. Es el cuantificador universal. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Esto se lee como para todo. Y voy a decirlo para todo. Os vaya sonando. Cuantificador universal. Y el cuantificador existe. Es el cuantificador existencial. Cuando lo lea en las fórmulas que tengamos, lo voy a nombrar como existe. Existe. Vale, pues aquí con todo esto, es una definición un poquillo larga, pero aquí tenemos definido lo que es un lenguaje de primer orden. Observaciones, sobre todo, son cosillas que vamos a tener que ir integrando para unificarla y cuando la llevemos a la práctica no liarnos. Generalmente no vamos a especificar el conjunto de símbolos de variables. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que vamos a entender que en ese conjunto, en el conjunto de los símbolos de variables, es un conjunto con la cantidad suficiente de elementos para expresar y manipular las fórmulas con las que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Qué es? Voy a poner aquí, ¿qué notación vamos a utilizar generalmente para los símbolos de variables? Pues la notación que vamos a utilizar es X, Y, Z, ¿vale? Este tipo de notación que os suena mucho. Vale. Si, voy a poner aquí en redondo, si especificaremos a veces se me queda la pantalla para especifica, y no sé por qué aquí no escribe la pantalla. Vale. Si especificaremos cuáles son los símbolos de constante, de función y de relación. E igualmente, si es necesario, también especificaremos la aridad o la ariedad con un superíndice. Notación que vamos a utilizar. Notación para los símbolos de constante, utilizaremos las letras del alfabeto normal en minúscula. A, B, C, D. Por otra parte, para los símbolos de función, ¿qué vamos a utilizar? Pues las letras que usualmente utilizamos para expresar funciones. Es decir, F, G, H. En el caso en el que tengamos que indicar la aridad, lo pongo por aquí, en el caso de aridad,
pues indicaremos esos símbolos con un superíndice. Por ejemplo, F1 o H3. Bien. Simplemente. Por otra parte, para los símbolos de predicado usaremos letras mayúsculas. Pues del tipo A mayúscula, B mayúscula, P, Q, R, S. Bien, entonces, tened cuidado con esto. Es decir, observación primera. No vamos a especificar generalmente el conjunto de símbolos de variables. Y los notaremos con estas letras. Sí especificaremos, al definir nuestros lenguajes, los símbolos de constante, de función y de relación. ¿Y qué notación vamos a utilizar? Pues para los símbolos de constante de este tipo, para los símbolos de función de este tipo, si hay aridad, así, y para los símbolos de predicado, generalmente letras mayúsculas. Eso por ir unificando criterios. Vale. Ya simplemente voy a poner una cosa como muy obvia, voy a hacer otra definición, pero una fórmula en nuestro lenguaje de primer orden, en nuestro lenguaje, será una sucesión de estos símbolos junto con la conectiva y cuantificadores. Lógicamente no lo he puesto aquí en esta mini definición, pero también habría que incluir en su caso paréntesis. ¿Vale? Pues bien, pues vamos a dar ahora una serie de reglas. Reglas para formar los distintos elementos del lenguaje. Y vamos a dar estas reglas partiendo de una serie de definiciones. Bueno, de momento no estamos haciendo nada, ¿vale? Estamos dando una serie de definiciones y es todo muy comprensible. Simplemente es tener claro e ir integrando esas definiciones. Bien, otra nueva definición. Definición. Si tenemos un lenguaje L mayúscula, ya sabéis que será una 4 upla de esta forma. Un lenguaje de primer orden definimos el conjunto, le voy a llamar T mayúscula. ¿Cómo sigue? El conjunto T mayúscula va a ser el conjunto de términos del lenguaje. No olvidéis que los términos del lenguaje, los vimos previamente, eran los sujetos, ¿vale? En nuestro ejemplo, esos que vimos al principio de la clase, hace un ratillo. Vale, pues vamos a definirlos como sigue. Primer guión. Los símbolos de constante que tengamos, ¿recordad? Nuestro conjunto C, estos elementos de aquí, están contenidos en T. Es decir, todos los símbolos de constante son términos. Segundo, los símbolos de variable también son términos. Tercero, estos son guiones, ¿vale? No son ninguno, no es otra cosa. Si F es un símbolo de función enario y tenemos
n términos, T1, T2, así hasta Tn. Entonces, f de esos términos también es otro término. Este es otro elemento de T, de ese conjunto T. Y finalmente, fijaros que las definiciones, o sea, no son iguales lógicamente, pero se parecen un poco a aquellas que hicimos al principio del tema 2, de lógica proposicional. Lo último es que todo objeto que no se haya construido siguiendo estas reglas no pertenece a el conjunto T mayúscula. Simplemente tenés claro estas reglas. Lógicamente lo he ido diciendo, pero no lo he escrito, así que lo pongo ahora. A los elementos de T se les llama términos del lenguaje. Bien, si recordáis, nosotros al principio de la clase hemos puesto una serie de ejemplos aquí. ¿Dónde estaba? Aquí hemos dicho, los sujetos se pueden clasificar en 3 tipos. Fijaros que esto se parece mucho a esto que hemos definido, ¿vale? Es decir, ahora, conjunto T de términos, pues serán los símbolos de constante, los símbolos de variable y los símbolos, los elementos de esta forma. Aquellos objetos que no se construyan siguiendo alguna de estas tres reglas no pertenecen a T. No son términos del lenguaje. Vale, voy a poner un ejemplo que voy a ir arrastrando ahora en ejemplos sucesivos, que es el siguiente. Imaginaros que tenemos sea L un lenguaje de primer orden cuyo símbolo de constante son A, B y C. Imaginaros. Los símbolos de función son f super 1, g super 2 y h super 1. Y los símbolos de predicado, que aunque ahora me van a servir para poco, pero los voy a poner ya para la próxima definición que vamos a hacer a continuación. Los símbolos de predicado pues son P super 2, Q super 3, R super 1 y S super 2. ¿Cuáles serían entonces ejemplos de términos? Entonces serían ejemplos de términos, pues fijaros, elementos que se construyen de esta forma. Los símbolos de constante por sí, pues serían términos. Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, nos quedamos con el B. Esto sería un elemento de T. Los símbolos de variable también serían términos. Aquí, lógicamente, como dijimos antes en la observación, no lo hemos especificado, esos símbolos de variable, pero si los llamamos como X, Z, pues por ejemplo, el X, si lo consideramos un símbolo de variable, también sería un término. O bien, fijaros, cuando a estas expresiones, que son símbolos de función, enarios, en este caso pues sería binario, este sería unario, ¿vale? Simplemente con un 1. Pues sería de esa forma, fijaros, cuando se le sustituyen, se le sustituyen ahí términos, pues eso sería otro término. Por ejemplo, si nosotros cogemos G de AB, pues eso sería también un término. O por ejemplo, voy a poner otro color.
f de x, pues también sería un término, porque esto de aquí es un término al ser un símbolo de variable. Y esto de aquí son dos términos al ser símbolo de constante. Bueno, no lo he indicado, pero ahora se ve claro lo que es la aridad, ¿no? La aridad simplemente es pues el número de, digamos, entre comillas, para que se entienda ahora, de elementos que pueden ir ahí dentro. ¿Vale? O por ejemplo, fijaros, si consideramos h de g de f de a x, pues eso sería otro término, porque fijaros, esto es un término. A es un término, por lo tanto, esto es un término. Esto de aquí, g de f de a x es otro término, porque esto y esto son términos, por lo tanto, g de eso es un término. Y h de todo eso es otro término. Bien, simplemente es ir viendo estas cosillas. Vale. ¿Qué no sería, por ejemplo, un término? Pues no sería. No serían términos. Pues por ejemplo, si hacemos esto, si hacemos h de a, b, x, pues esto no es un término, porque fijaros la aridad de h, ¿vale? Eso no sería un término. O por ejemplo, si hacemos h de, no sé, de g de a, b, c, pues tampoco, porque esto no es un término, ¿vale? Polaridad. No sé, simplemente es que es tan sencillo simplemente seguir las reglas, ¿vale? Las normas que hemos puesto y ya está. ¿Vale? De momento vamos muy poquito a poco, pero ya digo, afianzando conceptos. Vale. Una observación importante que tenéis que ver y os tenéis que haber dado cuenta. Aunque aquí hayamos definido estos símbolos de predicado, estos símbolos de predicado no intervienen a la hora de formar términos. Entonces es importante que tengáis en cuenta esto, observación. Aunque bueno, en la definición se veía claro, porque no me incluye en ningún punto de esta definición hay símbolos de predicado, ¿vale? Pero bueno, lo repito por si no ha quedado claro. Los símbolos de predicado no intervienen a la hora de formar términos. Vale. Pues ya sabemos lo que son los términos de nuestro lenguaje. ¿Qué vamos a definir ahora? Pues ahora vamos a hacer otra definición en la que vamos a formalizar lo que se van a conocer como la fórmula atómica. Esto me ha salido, no me salen estas líneas. Definición. Ahí. Perfecto. Vamos, pues vamos al lío. Dice, sea L este lenguaje de primer orden cuyo conjunto de términos nosotros ya tenemos nuestro conjunto de términos del lenguaje. Ya sabéis, lo acabo de definir, cómo se construiría ese conjunto de términos. Definimos el conjunto de fórmulas atómicas, subrayo fórmula atómica del lenguaje como, pues como sigue, ¿vale? Como el conjunto siguiente. P de T1, T2, así hasta Tn, tal que, pues dos cosas, tal que P es un símbolo de predicado
n-ario, ha salido esto un poco feo, n-ario, ¿y qué va a pasar? Pues lógicamente pues que T1, T2 hasta Tn sean términos. Este será, así definimos nosotros, la fórmula atómica del lenguaje. Este conjunto de aquí. Ejemplo. Para no repetir y que no se haga la clase súper larga, voy a utilizar este mismo lenguaje que hemos definido aquí, ¿vale? Este lenguaje de primer orden, que ya sabéis que hemos definido estos símbolos de constantes, estos símbolos de función y estos símbolos de predicado. Ahora ya para la fórmula atómica sí entran en juego los símbolos de predicado. Por ejemplo, voy a coger pues este de aquí, P2, ¿vale? Pues si tomamos P de AB, pues fijaros que eso es una fórmula atómica. Lo pongo aquí que no lo he ponido. Serían, que no lo he puesto. Serían ejemplos de fórmulas atómicas. Pues por ejemplo, eso de aquí. Fijaros que se forma de esta manera. Se coge un símbolo de predicado y se hace de esa manera. O por ejemplo, si nosotros cogemos P de G, que tiene 2, pues P de G X C y me falta aquí otro, y F de no sé, F de B, pues esto sería, por ejemplo, otra fórmula atómica, ¿vale? Simplemente ir construyéndola así. O por ejemplo, si ahora cogemos, yo qué sé, el Q, que tiene aridad 3, pues otro ejemplo de fórmula atómica sería Q de G, que tiene aridad 2, pues no sé, F de A, F tenía aridad 1, ¿verdad? F de A tenía aridad 1, F de B, X, y aquí, ¿cuál es? Voy a poner H de X. Pues eso sería, por ejemplo, otra fórmula atómica, ¿vale? Porque fijaros que esto de aquí es un término, porque esto y esto son términos, y G de eso es otro término, esto es otro término, esto es otro término, por lo tanto Q de estos tres, de estas tres cosas, es un término, ¿vale? Es una expresión de este tipo. Recordad que Q tiene aridad 3, ¿vale? P tenía aridad 2. No perdáis esas cosas de vista. De momento que estáis empezando, es importante que no perdáis esos detalles. Luego ya cuando tengáis manejo, pues simplemente os va a salir sin pensar. Vale, observación. Importante. Bueno, de la propia definición se deduce que aquí solamente pueden ir términos. ¿Vale? Aquí no nos dice la definición que puedan ir otras cosas. Pero bueno, lo pongo por si a alguno en algún momento se le ocurre. En el argumento de un símbolo de predicado, nunca, jamás, puede haber otro símbolo de predicado. Por ejemplo, no podríamos hacer Q de P a B, F de X, A. ¿Vale? Esto no podría ser porque aquí habría otro símbolo de predicado. Esto no tiene sentido. ¿Sí? Vale. Pues ya que tenemos esto, vamos a definir la fórmula del lenguaje. Vamos a acabar ya mismo, ¿eh? Sé que esta clase va a ser un poquillo más larga porque como tenemos que hacer todas las definiciones que vamos a utilizar luego, vamos a definir la fórmula de nuestro lenguaje de primer orden.
sea L un lenguaje de primer orden, definimos la fórmula del lenguaje L como sigue. La fórmula del lenguaje, ¿vale? Ya no estamos hablando simplemente de fórmula atómica, ¿vale? Una cosa, no confundáis, una cosa son fórmulas atómicas, que la fórmula atómica la formamos de esta manera, y ahora vamos a definir la fórmula en general del lenguaje. Pues tenemos en primer lugar que lógicamente toda fórmula atómica es una fórmula. Segundo, si alfa y beta son fórmulas, pues ¿qué va a pasar? Pues si hemos definido previamente lo que eran las conectivas, que nos recordaban ya lo que vimos en el tema 2, pues en algún momento van a tener que aparecer aquí, ¿no? Pues si alfa y beta son fórmulas, también lo son alfa disyunción beta, alfa conjunción beta, alfa implica beta, alfa sí, solamente sí, beta o negativa de alfa. Por otro lado, si alfa es una fórmula y X es un símbolo de variables, pues aquí entran en juego los cuantificadores. El cuantificador, recordad que teníamos el universal, el para todo y el existencial, que él existe. Pues entonces son fórmulas las siguientes. Para todo X de alfa, donde alfa, ¿vale? Pues va a ser, ya digo, una fórmula. Ahora veremos esto con ejemplos. Y también, pues, existe X alfa. Y por último, indicar que todo lo que no se haya construido siguiendo estas reglas no es una fórmula. Importantísimo esto, ¿eh? Ahí estamos definiendo lo que son las fórmulas de nuestro lenguaje de primer orden. Ejemplos de fórmula. Voy a poner dos, ¿vale? Simplemente serían ejemplos de fórmulas. Pues me voy a ir a los ejemplos que teníamos antes. Si por ejemplo esto de aquí y esto de aquí eran fórmulas, o esto de aquí y esto de aquí, pues también eran fórmulas atómicas, pues será fórmula, por ejemplo, P de A, B, conjunción con esto de aquí, con Q de F de A, G. Aquí pusimos G. G de F de A, F de B, X, H de X. Por ejemplo, pues esto será una fórmula, ¿no? Teníamos previamente que esto era una fórmula atómica y esto es otra fórmula atómica. Pues fijaros aquí, tenemos dos fórmulas, pues al aplicarle estas conectivas se forma otra fórmula, ¿vale? Lógicamente, pues esto solo también sería una fórmula, porque es fórmula atómica, pero toda fórmula atómica es una fórmula, ¿sí? Simplemente razonas con esa regla, no tiene mucha más dificultad. Observación. Y aquí me voy a remitir a, en primer lugar, a lo que teníamos del tema 2.
tenemos exactamente las mismas reglas de prioridad que teníamos en el lenguaje proposicional. Recordadlas, ¿vale? Ir a la clase correspondiente si tenéis dudas del tema 2 y lo repasáis. Eso, primera observación. En referencia a las conectivas, ¿vale? Observación 2. Los cuantificadores universal y existencial, los dos cuantificadores que tenemos, no tenemos más, tienen prioridad sobre todas las conectivas. ¿Vale? Simplemente tened en cuenta estas dos cosillas de aquí. Que tenemos las mismas reglas de prioridad para las conectivas que teníamos ya en el tema 2. Ahí no hay ninguna duda. Y luego que los cuantificadores van a tener siempre prioridad sobre todas las conectivas. Vale, ya para terminar la clase, bueno, para terminar me queda un poquillo, ¿vale? Para continuar, pero para ya ir enfilando la parte final de la clase, voy a hacer una nueva definición. Si os acordáis del tema 2, nosotros teníamos una estructura matemática, una estructura en forma de grafo, que se llamaba el árbol de formación de una fórmula. ¿Recordáis? Que nos servía para obtener la subfórmula de una determinada fórmula. Pues aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a tener también lo que se va a conocer como el árbol de formación de una fórmula concreta. Para hacerlo esto más formal matemáticamente, voy primero a definir lo que son el conjunto de sus fórmulas, de una fórmula del lenguaje, en este caso del lenguaje del primer orden que tenemos, y luego voy a hacer un ejemplillo de un árbol de formación para que lo veáis, pero que es exactamente igual, salvo que aquí van a aparecer pues más símbolos. Aquí tenemos no solamente proposiciones, sino que atómicas, pues tenemos, ya sabéis, símbolos de variables, de constantes, etcétera, ¿vale? Cuantificadores, etcétera. Vale. Sea L un lenguaje de primer orden y sea alfa una fórmula del lenguaje, definimos el conjunto de las subfórmulas de alfa como sigue. De esta manera se va a parecer mucho a lo que hicimos en el tema 2, ¿vale? La subfórmula de alfa, pues por una parte será alfa, si alfa es una fórmula atómica. Por otra parte tendremos que esto será alfa unión por la subfórmula de alfa 1 unión subfórmula de alfa 2 si alfa se expresa como una disyunción de alfa 1 y alfa 2, y ahora se van a aparecer todas muchas. Sus fórmulas de alfa serán alfa unión su fórmula de alfa 1 unión su fórmula de alfa 2 si alfa se escribe como conjunción de alfa 1 alfa 2. Las subfórmulas de alfa se van a escribir como alfa unión la subfórmula de alfa 1 unión la subfórmula de alfa 2 si alfa
se escribe como alfa 1 implica alfa 2, o viceversa, ¿vale? Sería igual exactamente si alfa 2 implica alfa 1. Su fórmula de alfa sería alfa unión su fórmula de alfa 1 unión su fórmula de alfa 2. Si alfa se escribe como alfa 1, sí, solamente sí. Alfa 2, por otra parte, su fórmula de alfa se escribe como alfa unión su fórmula de alfa 1, si alfa es igual a la negativa de alfa 1. Y aquí viene lo único que cambia un poco, pero vamos, es muy sencillo de entender y de ver. La subfórmula de alfa serán igual a alfa unión su fórmula de alfa 1 si alfa se expresa como para todo x alfa 1. Y finalmente las subfórmulas de alfa se escribirán como alfa unión su fórmula de alfa 1 si alfa se escribe como existe x de alfa 1. Bien, fijaros, esto nos va a servir, pues, aunque esto luego se hará sin pensar mucho en esto formalmente, ¿vale? Se va a hacer simplemente casi dejándose llevar, pues para obtener el árbol de formación. Ejemplo. Vamos a obtener el árbol de formación de la siguiente fórmula. Alfa igual a existe y, paréntesis, símbolo de predicado, G de A, y. Esto implica P de G A B X y negativa de para todo X Q de X X X. Cerramos paréntesis. Fijaros, vamos a tener algo de información de esta fórmula. Si arriba ponemos, le voy a poner alfa, ¿vale? Para no repetirla. Ponemos ese alfa. Lo primero que tenemos, recordar la regla de prioridad, es que lo que más prioridad tiene es este cuantificador de aquí. Pues lo vamos a quitar, ¿vale? Es decir, esto sería I. Perdón, I no, si hemos quitado el cuantificador. Perdón, sería R de G A I implica, paréntesis, P de G A B X, conjunción no para todo X, Q de X, X, X. Vale, ¿ahora qué hacemos? Pues fijaros, después de esto, lo que más prioridad tiene es este símbolo de aquí. Pues esto lo podemos dividir en dos. R de G A I. Y por otra parte, pues la otra parte. P de G A B X. Y no para todo X, Q de X, X, X. Nos fijamos ahora en esta conectiva de aquí. Y esto se nos queda entonces como P de G A B X. Y por otra parte, no para todo X, Q de X, X, X. Aquí ya no podemos seguir, pero aquí sí. Le quitamos la conectiva negativa. Y ahora, pues el cuantificador universal. ¿Vale? Y aquí tendréis, por ejemplo, el árbol de formación de esa subfórmula. Lo que hemos aplicado, al fin y al cuenta, esta definición que hemos hecho aquí. Lo que pasa es que pues nos hemos dejado un poco llevar, ¿vale? Sin pensar demasiado. Bueno, vamos ya con el último bloque de la clase. Ahora sí o sí. Para ello vamos a continuar con una definición. Vamos a definir básicamente ya lo que nos queda de clase, y lo explico ya y sigo. Lo que es el radio de acción de un cuantificador, ¿vale? Y a partir de esa definición, pues vamos a definir el concepto de
de lo que es una sentencia y de lo que es cuando aparece una variable x en dicha en una fórmula ligada o libre, ¿vale? Simplemente eso es lo que nos queda. Fijaros, definición. Sea alfa una fórmula de un lenguaje de primer orden, supongamos que tenemos una subfórmula de la forma Cx beta, donde C es un cuantificador, ¿vale? Donde C es un cuantificador. Ya sabéis que va a ser un cuantificador, pues tenemos dos, o bien el existencial o bien el universal. Pues se define el radio de acción de este cuantificador como la subfórmula beta. Es decir, el radio de acción, si lo queréis entender de alguna manera, es como, digamos, como aquella parte de la fórmula original a la que le hace efecto el cuantificador. Por ejemplo, si nosotros consideramos pues, esta fórmula de aquí, sea pues la que hemos puesto antes, por ejemplo, sea alfa igual a existe y R, G, A, I implica P de G, A, B, X, conjunción negativa de para todo Q, X, X, X. Imaginaros que tenemos esa fórmula de ahí, la misma que hemos puesto antes. Pues fijaros, aquí aparecen dos cuantificadores. Este y este de aquí. ¿Vale? ¿Cuál es el radio de acción de este? Pues el radio de acción de existe y es, fijaros la definición, es la subfórmula a la que le afecta ese cuantificador. Pues será pues toda la fórmula, ¿vale? Aquí se puede ver claramente, ¿vale? Fijaros que aquí, cuando hemos cogido este y hemos pasado de este primer escalón al segundo, realmente lo que estamos indicando es que el cuantificador ese afecta a toda esta fórmula, ¿vale? Pues el rango de acción será alfa, ¿vale? No lo repito, pero que sepáis que es la misma fórmula esta de aquí. Y por otra parte, pues este de aquí, el radio de acción de para todo X, ¿cuál será? Pues si os vais aquí al árbol de formación, fijaros que el para todo X desapareció aquí. Por lo tanto, el radio de acción será, pues, desde el momento que desapareció hacia abajo, es decir, solo ese Q, X aquí. Uy, perdona. Pues será Q de X, X, X. Más o menos es sencillo, ¿eh? No es muy difícil. Vamos ya con nuestras dos últimas definiciones y os prometo que acabamos. Definición. Sea alfa una fórmula de un lenguaje de primer orden y supongamos que tenemos una aparición de una variable X en dicha fórmula.
¿vale? No aparece la variable x, yo qué sé. Por ejemplo, aquí no aparece la variable x. También le he puesto x por ponerle x, ¿vale? Le podía haber puesto la variable y o la variable que sea. Pues diremos que la aparición de esa variable, ¿vale? Es ligada, subrayo la palabra ligada, si está en el radio de acción de un cuantificador, lógicamente, o el universal o el existencial, es decir, de un cuantificador para todo x o existe x, ¿vale? Si está en su radio de acción. El radio de acción, recordad lo que es. En caso contrario, es decir, si no está en el radio de acción, diremos que la aparición es libre. Por ejemplo, en esta misma expresión de aquí, voy a cogerla. Voy a coger esa misma expresión de ahí. Vamos a analizarla. Ejemplo. Sea alfa igual a existe y r g a i aquí implica p de g a b x conjunción con no para todos x de q x x x tiene nombre sospechoso. Bien, ¿qué tenemos? Pues fijaros, hemos dicho que el radio de acción de existe y es todo alfa, ¿verdad? Es toda esta expresión de aquí, es el radio de acción de existe y. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Fijaros, pues tenemos que esta variable y, ¿cómo será? Pues será ligada, ¿no? Porque aparece dentro del radio de acción de este cuantificador existe y. ¿Vale? En este caso, la variable, bueno, y esta de aquí lógicamente también, ¿vale? Voy a llamarle esto 1 y 2. Las variables 1 y 2, o mejor dicho, espera, lo voy a poner bien escrito. Que ya se nota también que la clase está llegando, ya lleva mucha clase porque me noto el cerebro ya bimbando, como se dice. En este caso decimos que las apariciones 1 y 2, ¿vale? Lo voy a señalar así, luego no lo señale así, es simplemente para indicaros. Las apariciones 1 y 2 de la variable y son ligadas. Pero fijaros qué pasa, por ejemplo, con este de aquí. Lo voy a poner en verde. El radio de acción de para todo x es q de x, x, x. ¿Qué tenemos? Pues que si a esto le voy a llamar 1, a esta x que aparece aquí, a esta le voy a llamar 2, 3, 4 y a la última 5, pues en este caso se ve que esta x primera que aparece, esta variable está fuera del rango del radio de acción, ¿vale? De ese cuantificador. Entonces, perdona si alguna vez le llamo rango, que también se le llama a veces rango y lo tengo interiorizado como rango, ¿vale? Pero voy a llamarle con la anotación del libro. Le voy a llamar radio de acción. Vale, pues tenemos que la aparición 1 de la variable x, ¿cómo es?
Tenemos aquí la definición. Libre, ¿vale? Pues aquí es libre. Esta de aquí. Y en cambio, 2, 3, 4 y 5 son apariciones ligadas. Y las apariciones 2, 3, 4 y 5 son ligadas. Más o menos se ve fácil, ¿no? Se ve claro. Vale. Y para terminar, y ya esto sí que es lo último, última definición, último ejemplo. Definición. Sea alfa una fórmula de un lenguaje de primer orden, decimos que alfa es una sentencia, lógicamente va a tener relación con las definiciones que hemos hecho previamente, ¿vale? Si esto a veces se me tuerce y me raya, vamos a ponerlo ahí. Alfa es una sentencia. Si lo redondeo no se tuerce, ¿no? Así. Si en alfa no hay ninguna ocurrencia o aparición libre de ninguna variable. O lo que significa exactamente lo mismo, que todas las apariciones de variables en alfa sean ligadas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una sentencia. Bueno, ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Alfa no es una sentencia. Se ve claramente por qué no es una sentencia, ¿no? Porque aquí aparece, fijaros, esta de aquí fuera. Esta de aquí aparece libre. ¿Vale? Ejemplo. En el ejemplo anterior, alfa, ¿vale? Alfa me refiero a esta fórmula de aquí, no es una sentencia. Por esto de aquí, ¿vale? Por esto que hemos puesto aquí. ¿Por qué? Por esto. Porque tenemos la aparición de la variable x, aquí, en este punto, libre. En cambio, si por ejemplo hacemos así, tomamos la llama beta, sea beta igual a para todo z, para todo x, a ver si cabe aquí, p de x, g, zb implica existe y q de f x g, no, la voy a escribir aquí abajo, es que no va a acabar aquí, la voy a poner aquí abajo mejor, ¿vale? Voy a poner este 1, este es el ejemplo 1, que vamos, que se ve arriba que no es una sentencia. Ejemplo 2, sea, voy a ponerlo aquí, más chiquitillo para que quepa. Para todo z, para todo x, p de x, g, z, b implica aún existe y q de f de x, g de f de y z y r de g y z, cierro aquí paréntesis, esta fórmula de aquí. Pues vamos a ver que esta fórmula sí es una sentencia, ¿vale? Fijaros. Lo voy poniendo con colores para no escribirlo tampoco. Fijaros. Para esta z, para este cuantificador, está dentro de su rango de su radio de acción, este z y este z. Todas las z están dentro de ese radio de acción. Para este x, para este cuantificador de aquí,
tenemos que este X está dentro. Este X está dentro. Este X de aquí está dentro. Y ya está. Están todos dentro. Y para este de aquí, fijaros, aquí esta B no nos afecta porque esa B es un símbolo de constante. Eso no es una variable, así que esa pasamos, ¿vale? Recordad que solamente nos estamos fijando en variables. Pero para este Y, fijaros lo que pasa. Este Y está dentro de su radio de acción, este Y está dentro y este Y está dentro. Es decir, fijaros como en este ejemplo, en este caso, sí tenemos una sentencia. Porque, bueno, lo he puesto así gráficamente, ¿vale? Pero podría desarrollarlo por escrito, aunque creo que se ve claro. Porque todas las apariciones de X, Y y Z son ligadas. Todas las apariciones de esas variables son ligadas. No aparece aquí ninguna I. Si aquí tuviéramos una I, ya la liaríamos, ¿vale? Si aquí apareciese una I, la liaríamos. Pero como no aparece aquí una I, sino que aquí aparece una B, que es un símbolo de constante y nos da igual, para lo que estamos haciendo, pues no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Qué pasaría si quisiésemos... No sé si terminar la clase o haceros el árbol de... Voy a hacer el árbol de formación para seguir repasando, ¿vale? Y así vemos su fórmula y lo vemos desde la perspectiva del árbol de formación y ya que estamos y terminamos. Fijaros. El árbol de formación de beta sería... Bueno, no lo voy a subrayar. Total. Sea un ejemplo. Arriba ponemos el beta, ¿vale? No lo voy a volver a escribir porque es larguísimo. Y como ahora voy a tener total que volver a escribir también expresiones largas, pues no lo voy a escribir. ¿Abajo qué tenemos? Pues lo primero que hacemos es... Lo escribimos sin esto de aquí, ¿verdad? Sin este para todo Z. Pues ponemos la fórmula, pero sin eso. Esto va a para todo X, P de X, G de Z, B... implica un existe Y, Q de F de X, G de F de Y, Z, Y, R de G, Y, Z. Vale. ¿Ahora qué hacemos? Pues la volvemos a escribir, pero sin este cuantificador de aquí. Entonces, esto sería P de X, G, Z, B, implica, existe Y, de Q, de F de X, G, de F, de y Z, ¿vale? Este voy a ponerlo más chiquitillo, y Z, Y, R, de G, Y, Z. Vale, aquí fijaros, aquí ya podemos obtener todas sus fórmulas cortando por ahí. Tenemos por una parte P de X, G, ZB. Esta expresión ya no podemos hacerla más pequeña, no podemos seguir simplificándola. Obtenemos su fórmula. Y aquí pues quedamos con esta parte. Existe un Y de Q, F de X, G, de F de Y, Z, Y. Perdona, aquí me falta un paréntesis, ¿no? Ah, no, está bien. Perdón. Es que este está muy chico y no lo he visto. Vale. Y aquí es donde me falta un paréntesis. La G era de dos variables. Perdona, es que aquí lo estoy poniendo mal. Es que aquí lo he puesto mal. Así, ahora está bien. Es que ya son tantas. Ahí va bien, ¿vale? Más o menos. Voy a borrar esto y lo escribo ahí.
Tened cuidadillo, veis que hay que tener mucho cuidadito con estas cosas porque parece que no, pero cuando ya tenemos tantos símbolos, cualquier pequeño despiste nos va a condicionar, ¿vale? Cualquier coma, cualquier paréntesis que nos comamos, hay que tener cuidadillo con eso. Vale, ¿ahora qué hacemos aquí? Pues aquí, este cuantificador lo quitamos y nos queda por lo de dentro. Q, de F, de X, G, de F, de Y, Z, I, R, de G, Y, Z. ¿Y qué nos queda entonces ahora? Bueno, nos dividimos a partir de este conectivo de aquí en dos. Pues por una parte tenemos Q de F de X, G de F de Y, Z. Y por otra parte aquí tenemos R de G, Y, Z. Vale, ahí tenemos el árbol. Fijaros que aquí se puede ver de manera un poco más gráfica que todas las apariciones de las variables son ligadas, ¿vale? Recordad que aquí teníamos arriba del todo el para Z, ¿vale? Por lo tanto sabemos que para Z afectará a todo. Aquí tenemos el para X, por lo tanto sabemos que para X va a afectar a todo esto de aquí. Sabemos que todas estas X que aparecen van a ser variables ligadas. Aquí no hay Y, nos da igual, y aquí aparece el Y, y aquí desaparece. Entonces sabemos que a partir de esta expresión, cada vez que aparezca la variable Y, será una variable ligada, una aparición ligada, ¿vale? ¿Veis? También me refiero, simplemente con este ejemplo lo que quería haceros ver es cómo a partir del árbol de formación de una fórmula podéis de manera más visual, más gráfica, ver si las apariciones de las variables son libres o ligadas y en definitiva, si ves si una determinada fórmula es una sentencia. Bueno, chicos, chicas, clase larga, ¿vale? Clase larga pero necesaria porque aquí están todos los conceptos, definiciones básicas que vamos a necesitar para poder entender y entrar ya en más detalle, en más profundidad en el tema 3 y también en el tema 4. Que recordad que el tema 3 y el tema 4 están muy unidos y necesitamos manejar los mismos conceptos en ambos temas. Así que nada, chicos, chicas, un placer como siempre dar esta clase. Espero que hayáis enterado, que os hayáis divertido. Así que a cuidarse mucho y nos vemos próximamente. Un saludo.